Durante siglos existió una verdad que nunca fue pronunciada frente a multitudes. No se trataba de un secreto prohibido ni de un conocimiento reservado para crear poder o privilegio, sino de algo mucho más delicado, una comprensión espiritual que podía perderse si era revelada sin preparación. En las antiguas comunidades, los sabios no medían la importancia de una enseñanza por su rareza, sino por su capacidad de transformar al que la recibía. Por eso, jamás trataban la abundancia como un tema público. La prosperidad no era discutida como un deseo, sino como una fuerza que debía ser entendida antes de ser buscada. En aquella época, el conocimiento no se distribuía como información, sino como responsabilidad. Antes de transmitir cualquier enseñanza, los maestros observaban el estado interno del estudiante. No preguntaban cuánto sabía, sino qué intención tenía al saber. La abundancia, según ellos, no era un resultado externo, sino una consecuencia de una estructura interna. Un corazón cerrado podía convertir la bendición en carga. Un corazón abierto podía convertir lo poco en expansión. Por eso, hablar públicamente sobre el sustento sin preparar la conciencia era visto como peligroso, no porque la verdad fuera oscura, sino porque podía ser usada desde el deseo y no desde la comprensión. Los sabios evitaban pronunciar ciertas palabras frente a quienes buscaban respuestas rápidas. Sabían que una enseñanza profunda, cuando es recibida por alguien que solo quiere obtener, se transforma en ansiedad. Pero cuando es recibida por alguien que quiere comprender, se transforma en libertad. Por esa razón, las primeras generaciones aprendieron a diferenciar entre información y sabiduría. La información puede acumularse, la sabiduría solo puede vivirse. Era por eso que la prosperidad nunca fue presentada como fórmula. La abundancia no era una llave para abrir puertas, sino una consecuencia de convertirse en puerta. Muchos textos antiguos describen un principio silencioso. Aquello que se comparte sin discernimiento pierde su esencia. De la misma manera que una semilla no germina en cualquier terreno, una enseñanza no florece en cualquier mente. Los sabios repetían que revelar una verdad antes de tiempo no iluminaba, sino que confundía. Por eso, la historia de la abundancia no comenzó con palabras, sino con observación. Ellos veían que dos personas podían realizar los mismos esfuerzos y, sin embargo, vivir resultados opuestos. Para ellos, esto no era casualidad, sino un signo de que la vida funcionaba según leyes más profundas que las visibles. En ese contexto, la palabra bendición tenía un significado completamente distinto al que tiene hoy. No era un deseo ni un símbolo de suerte, sino una alineación entre el ser humano y el propósito de la existencia. Bendecir no era pedir que algo cambiara afuera, sino cambiar la manera en que uno se posicionaba frente a la vida. Por eso, los sabios evitaban hablar de prosperidad en público. Temían que la gente confundiera la bendición con una promesa de riqueza. Para ellos, la abundancia nunca comenzaba con lo que se recibía, sino con lo que se era capaz de sostener. Con el paso del tiempo, este silencio generó interpretaciones erróneas. Algunos pensaron que existían libros escondidos, otros imaginaron rituales secretos o fórmulas milagrosas transmitidas solo a unos pocos. Pero la verdad era mucho más simple y al mismo tiempo más exigente. El conocimiento no estaba oculto, estaba protegido. No se trataba de esconderlo, sino de evitar
que se deformara. Los sabios sabían que una enseñanza mal entendida podía crear más daño que la ignorancia. Por eso, antes de hablar de abundancia, enseñaban algo mucho más esencial: cómo construir una vasija interna que pudiera recibir sin romperse. Hay relatos antiguos que narran lo siguiente. Cuando un alumno pedía aprender sobre prosperidad, el maestro nunca respondía de inmediato. Primero, observaba su conducta. Si veía en él ego, ambición o impaciencia, le entregaba trabajo interno, silencio, disciplina, gratitud, humildad. Si, en cambio, veía responsabilidad, equilibrio y disposición para dar, entonces comenzaba la enseñanza. La abundancia no era un destino, sino un resultado. La pregunta no era ¿cómo recibir más?, sino ¿en qué me estoy convirtiendo para poder sostener lo que recibo? Esta visión transformó la manera en que generaciones completas se relacionaron con el sustento. Incluso dentro de la tradición de los salmos, la relación con la abundancia nunca se trató como magia. Los salmos no eran pronunciados para cambiar la realidad de manera instantánea, sino para cambiar la identidad de quien los recitaba. Los sabios enseñaban que la prosperidad no llega para llenar un vacío, sino para expandir lo que ya está construido. Una persona que busca riqueza para compensar carencias internas solo multiplica su sensación de falta. Pero una persona que busca elevar su conciencia antes de recibir se convierte en canal, no en recipiente cerrado. Y un canal nunca teme la escasez, porque sabe que lo que fluye no se agota. A medida que las generaciones avanzaron, el mundo cambió radicalmente. Lo que antes era transmitido en silencio ahora puede encontrarse en cualquier lugar. Sin embargo, la paradoja es evidente. Cuanto más información existe, menos comprensión parece haber. Muchas personas conocen conceptos espirituales, pero pocos saben aplicarlos. No falta acceso, falta profundidad. Los sabios temían exactamente este escenario: que la enseñanza se volviera superficial, que la abundancia fuera reducida a un deseo rápido y no a un proceso interno, que el secreto fuera repetido sin ser vivido. Por eso, esta parte del camino no busca revelar algo para impresionar, sino recuperar la profundidad perdida. La historia silenciada no es una historia de ocultamiento, sino de responsabilidad. La abundancia no se esconde porque sea peligrosa, sino porque es poderosa. No todos los ojos pueden ver lo mismo al mismo tiempo. Y aunque hoy la información sea accesible, la transformación sigue requiriendo lo mismo que en tiempos antiguos: conciencia, paciencia y propósito. Los sabios nunca dijeron estas palabras en público porque sabían que una verdad entregada antes de tiempo no ilumina, se convierte en ruido. Pero ahora, la pregunta no es por qué callaron, sino si estamos listos para escuchar lo que siempre estuvo ahí. Durante siglos, la transmisión del conocimiento sobre la abundancia espiritual no fue algo abierto ni accesible a cualquiera. Los sabios de la antigüedad comprendían que una enseñanza poderosa, si caía en manos inmaduras, podía transformarse en un arma peligrosa, no porque el secreto fuera oscuro, sino porque la intención del corazón podía corromper su propósito. Por eso, lo que hoy llamamos secreto no era un misterio escondido en cofres, sino una responsabilidad cuidadosamente administrada. Y esta diferencia lo cambia todo.
Los textos más antiguos describen que la sabiduría no se entregaba al primero que preguntaba, sino al que demostraba preparación interna. Un maestro podía observar a un discípulo durante años antes de compartir una sola frase. No se trataba de elitismo, sino de protección. Proteger al discípulo de sí mismo y proteger la enseñanza de la distorsión. Según la tradición, cuando una verdad espiritual se usa con ego, su fuerza se bloquea. Cuando se usa con propósito, se expande. Por eso la abundancia no se enseñaba como técnica para obtener riqueza, sino como un estado de alineación entre intención, palabra y acción. Los sabios decían que quien buscaba recibir sin transformarse no estaba listo. La preparación no consistía en estudiar, sino en aprender a escuchar. Muchos creían que el secreto estaba en fórmulas desconocidas, pero los maestros insistían. El verdadero misterio es el recipiente. Sin un recipiente adecuado, la bendición se derrama y se pierde. En pequeñas reuniones, lejos de los grandes mercados y sin publicidad, se transmitía lo esencial. La abundancia nunca comienza fuera, sino dentro. Y lo que no se honra en lo pequeño, no puede sostenerse en lo grande. Estas enseñanzas eran reservadas no por ser complicadas, sino porque eran simples, y justamente por eso, fáciles de malinterpretar. La simplicidad exige madurez. Un antiguo relato cuenta que un joven insistió en aprender el secreto del sustento. El maestro le respondió: «Cuando puedas agradecer antes de recibir, sabrás más que aquellos que solo oran cuando les falta». El joven no entendió y se fue decepcionado. Años después, regresó, no para pedir, sino para agradecer. Y solo entonces la enseñanza se abrió ante él. Esta historia revela un patrón. No se accede al conocimiento para obtener algo, sino cuando uno se convierte en alguien diferente. Pero la pregunta permanece: ¿por qué los sabios no compartían esto en público? La respuesta está en el corazón humano. Cuando la intención se mezcla con ansiedad, comparación o codicia, incluso la verdad más elevada se deforma. Por eso, la abundancia espiritual no se activaba con deseos, sino con conciencia. No se trataba de acumular, sino de circular. Dar no era caridad, sino conexión. Recibir no era suerte, sino consecuencia. Esta era la enseñanza reservada. La bendición fluye donde no encuentra miedo ni apego. Con el tiempo, algunos comenzaron a reducir este conocimiento a supersticiones, objetos, rituales automáticos, palabras sin alma. Los sabios se entristecieron porque la esencia se perdió. No buscaban seguidores, sino personas despiertas. La verdadera transmisión siempre fue íntima, casi silenciosa, porque lo profundo no necesita imponerse. Cuando la verdad es genuina, se reconoce. Cuando es repetida sin vivencia, se vacía. Hoy, al recuperar estas enseñanzas, no lo hacemos para volver al ocultamiento, sino para restaurar el sentido original. La abundancia no es un premio, es un reflejo. No surge de exigirle a la vida, sino de aprender a cooperar con ella. Y aunque ahora estas palabras llegan a miles, el criterio sigue siendo el mismo. Cada persona recibe según la apertura de su interior. Y si has llegado hasta aquí, significa algo importante. No estás escuchando por curiosidad pasajera, sino porque una parte de ti reconoce que esto no es un video más. Por eso, antes de continuar con las próximas revelaciones, aquellas que rara vez se explican con claridad, te invito
a formar parte de este camino de manera consciente. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones, no para sumar números, sino para que sigamos explorando juntos lo que nunca se dijo en público y que puede transformar la manera en que entiendes la bendición. Los sabios enseñaban que nadie camina solo y que la luz compartida se multiplica. Al estar aquí, ya eres parte de un círculo que antes existía solo en pequeños grupos, ocultos detrás de puertas cerradas. Hoy, las puertas se están abriendo, pero la profundidad sigue dependiendo de cada uno. Lo que viene en la siguiente parte no es teoría, sino el principio central que explicará por qué algunas personas viven en constante carencia incluso teniendo mucho, y por qué otras, aun con poco, nunca carecen de nada. Prepárate, porque lo que antes se susurraba ahora puede ser comprendido en voz clara, si la escuchas con el corazón correcto. Los sabios enseñaban que la abundancia no es un resultado externo, sino una consecuencia interna. Sin embargo, esta afirmación, tan simple a primera vista, es una de las más difíciles de comprender. Durante generaciones, quienes escucharon estas palabras pensaron que se trataba de una metáfora, pero en realidad señalaba una ley espiritual tan precisa como la gravedad. Donde hay alineación interior, la vida fluye. Donde hay desconexión, incluso lo que llega se pierde. Según la tradición, el universo no responde a los deseos, sino a la frecuencia de la conciencia. Pedir no garantiza recibir, pero estar preparado garantiza sostener. Por eso, los sabios insistían en que el verdadero principio oculto de la abundancia no era atraer más, sino convertirse en alguien capaz de recibir sin romperse. Esta diferencia definía el destino de una persona. Mientras la mayoría buscaba fórmulas, los maestros hablaban de transformación. Uno de los conceptos más profundos aparece en antiguos comentarios. La bendición solo descansa donde hay espacio. En otras palabras, la abundancia no entra en un recipiente lleno de miedo, comparación o ansiedad. No se trata de cuánta riqueza puede llegar a la vida de alguien, sino de cuánta capacidad tiene para sostenerla sin perderse. Por eso algunos, al recibir más, se desestabilizan, mientras otros, con muy poco, viven en serenidad y expansión. El principio oculto afirma que la vida funciona a través de un movimiento circular. Nada que se estanca permanece vivo. La respiración, la sangre, las estaciones, las mareas. Todo lo que fluye se renueva. Todo lo que se retiene se corrompe. Los sabios aplicaban esta observación al sustento. Lo que no circula se convierte en carga. Por eso decían que dar no disminuye, sino que desatasca. No porque exista magia automática, sino porque quien no teme compartir demuestra al universo que no vive desde la escasez. En los antiguos textos se habla del concepto de Shefa, la corriente de abundancia divina. No es un regalo selectivo, sino un flujo constante. Lo único que cambia es la capacidad de recepción. Así como una vasija agrietada pierde agua, una persona llena de resentimiento o desesperación pierde oportunidad. Y así como una vasija pequeña solo puede contener poco, una persona con conciencia limitada solo puede recibir hasta donde su identidad lo permita. Los sabios nunca asociaron abundancia con acumulación. Decían que el dinero puede ser un canal, pero nunca la fuente. La fuente es el estado interno. Claridad, gratitud, responsabilidad
y propósito. Cuando estos elementos se alinean, lo externo se ordena. Cuando se separan, lo externo se confunde. Por eso, alguien puede trabajar más que nunca y aún así sentir que nada avanza. El esfuerzo sin dirección interna es como sembrar en tierra seca. El libro de los Salmos ofrece una clave. El que confía no se apresura. Esta frase no habla de pasividad, sino de ritmo. La ansiedad acelera, pero debilita. La confianza avanza, pero sostiene. Para los sabios, la abundancia no se activa corriendo detrás de resultados, sino dejando de perseguir lo que no corresponde. La vida responde con claridad cuando una persona deja de insistir en puertas cerradas y empieza a fortalecer su interior. Otro aspecto del principio oculto es la relación entre palabra y realidad. Según la tradición, la palabra no describe, sino que crea dirección. Por eso se enseñaba que una persona que habla constantemente de falta aumenta su propia limitación, incluso sin querer. No se trata de repetir frases positivas, sino de elegir un lenguaje coherente con la identidad que se desea construir. Lo que se repite se convierte en ruta. Lo que se agradece se expande. Un maestro explicaba a sus alumnos que la abundancia nunca llega desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Primero cambia la percepción, luego cambia la experiencia. Por eso, cuando alguien recibe más dinero sin haber sanado la relación emocional con él, se siente aún más inseguro. No es la cantidad lo que trae paz, sino la relación con lo que se tiene. La abundancia no está en acumular, sino en no depender. Los sabios también advertían sobre la confusión más común: creer que la abundancia es la ausencia de problemas. En realidad, es la capacidad de no quebrarse frente a ellos. La persona abundante no es la que no enfrenta desafíos, sino la que no pierde su centro cuando el mundo exterior se mueve. La estabilidad no viene de controlar la vida, sino de no ser controlado por ella. Y tal vez el aspecto más sorprendente del principio oculto es que no requiere condiciones extraordinarias para comenzar a funcionar. No exige riqueza previa, ni conocimientos elevados, ni cambios dramáticos. Comienza en lo más pequeño: la forma de responder, la forma de agradecer, la forma de observar. Los sabios enseñaban que quien no honra lo poco, nunca sostendrá lo mucho, porque la abundancia no amplifica lo que falta, amplifica lo que ya existe. Lo que estás descubriendo aquí no es una teoría motivacional, sino un mapa interno. En la siguiente parte comprenderás por qué este principio puede fortalecerte o desestabilizarte, dependiendo de cómo lo apliques, porque toda luz tiene un precio, no para castigarte, sino para prepararte. Lo que antes estaba oculto ahora está delante de ti, pero la profundidad dependerá de cómo lo recibas. Prepárate para la próxima etapa, donde entenderás por qué algunos, al acercarse a la abundancia, retroceden, y por qué otros, aún sin verla todavía, ya comenzaron a vivirla. Cuando los sabios hablaban del principio de la abundancia, nunca lo presentaban como una promesa sin consecuencias. Toda luz, decían, exige un recipiente capaz de sostenerla. Y cuando la luz llega antes de que la persona esté preparada, no ilumina, quema. Por eso, la verdadera prueba no ocurre cuando falta algo, sino cuando la bendición comienza a manifestarse. La mayoría cree que la carencia es el mayor desafío, pero los maestros enseñaban lo contrario.
El momento más peligroso es cuando la vida empieza a abrirse. A lo largo de la historia, muchos discípulos buscaban la enseñanza para cambiar su realidad externa, pero pocos comprendían que el cambio interior es lo que activa el resultado. Cuando alguien recibe más de lo que su identidad puede sostener, la bendición se transforma en peso. Un comentario antiguo afirma: lo que llega antes del tiempo se pierde con el tiempo. Esto no es castigo, sino ley espiritual. Aquello que no tiene raíces profundas no sobrevive a los vientos. Los sabios explicaban que cada persona enfrenta 3 pruebas cuando se acerca a la abundancia. La primera es la prueba del ego, la tentación de creer que la bendición confirma superioridad. Si la persona comienza a compararse, a sentir que merece más que otros o a utilizar lo recibido para validarse, el flujo se detiene. No porque la vida castigue, sino porque el ego cierra el espacio interior que antes estaba abierto. La segunda prueba es la del miedo. Parece contradictorio, pero muchas personas temen más recibir que perder. La mente se llena de preguntas. ¿Y si no puedo sostenerlo? ¿Y si desaparece? ¿Y si no soy suficiente? Ese miedo convierte la bendición en amenaza. La ansiedad consume la energía que debería nutrir la expansión. Por eso, los sabios decían: quien recibe con miedo ya perdió lo que aún no tiene. La tercera prueba es la del apego. Cuando la persona cree que su identidad depende de lo que posee, comienza a retener. Y lo que se retiene se estanca. La abundancia deja de fluir, no cuando disminuye lo externo, sino cuando la persona deja de confiar. El apego destruye la circulación que sostiene la vida. Los maestros no enseñaban a soltar para quedarse sin nada, sino para no convertirse en esclavo de lo que se tiene. El desequilibrio no aparece de un día para otro, comienza en lo pequeño. Una palabra dicha desde la carencia, una decisión tomada por miedo, una comparación interna que nadie ve. Los sabios estaban atentos a estos detalles porque sabían que la caída más grande empieza con un movimiento casi invisible. Por eso insistían en que la abundancia no se mide por resultados, sino por estabilidad emocional. Si lo que llega te quita la paz, no es bendición. Es señal de que el recipiente necesita fortalecerse. La tradición cuenta la historia de un hombre que durante años pidió prosperidad. Cuando finalmente la recibió, su vida comenzó a desmoronarse. Perdió amigos, se volvió desconfiado y cada decisión estaba marcada por el terror de perder. Fue entonces cuando volvió al maestro y le dijo: «La bendición me destruyó». El maestro respondió: «No fue la bendición, fue tu miedo. La luz solo revela lo que ya estaba dentro». Esta enseñanza resume el precio del desequilibrio. Lo externo amplifica lo interno. Por eso los sabios no hablaban de atraer, sino de sostener. No enseñaban a pedir, sino a prepararse. La prueba interior no busca destruir, sino revelar la fortaleza real de la persona. Quien supera la prueba no necesita demostrar nada, porque su abundancia no depende de circunstancias cambiantes. La estabilidad no viene de tener control, sino de no ser controlado por lo que se tiene. Hay también un aspecto silencioso de la prueba: la soledad temporal. Cuando una persona comienza a cambiar su conciencia, algunas relaciones se transforman. No porque sean malas, sino porque no están alineadas con el nuevo nivel interno. Los sabios advertían que este momento puede ser malinterpretado como pérdida,
cuando en realidad es depuración. La vida retira lo que ya no sostiene el crecimiento para abrir espacio a lo que sí lo hará. Además, enseñaban que la abundancia no elimina desafíos, revela cómo una persona los enfrenta. La diferencia entre alguien preparado y alguien desequilibrado no está en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de mantener dirección en medio de ellas. Un sabio decía, la pobreza no es falta de recursos, sino pérdida de sentido. La riqueza sin propósito se convierte en vacío, y el vacío busca compensación infinita. En este punto del camino surge una pregunta natural. ¿Cómo saber si estoy en equilibrio o en riesgo de perder lo que he recibido? La tradición ofrece señales claras. Si lo que tienes te hace más generoso, más paciente, más agradecido, estás listo para más. Si lo que tienes te hace temeroso, impulsivo o desconectado de ti mismo, la vida no se cerrará por castigo, sino para protegerte. La bendición verdadera jamás te llevará a un lugar donde tu alma no pueda respirar. Y ahora, antes de continuar hacia la última parte, donde descubriremos cómo activar este principio de manera práctica, quiero invitarte a algo importante. Si tienes alguna duda, experiencia o interpretación sobre lo que acabas de escuchar, compártela en los comentarios. Este camino no se construye en silencio, sino en reflexión compartida. Lo que expresas aclara tu interior y puede iluminar a alguien más. Los sabios decían que la pregunta sincera vale más que una respuesta repetida. Así que este es tu espacio para profundizar. Y recuerda, nadie atraviesa esta prueba para ser perfecto, sino para ser consciente. Lo que viene a continuación no es una promesa, sino un proceso. La abundancia no se conquista, se sostiene. Llegar hasta aquí significa que ya no estás buscando un secreto externo, sino comprendiendo que la abundancia es un estado que se construye desde adentro hacia afuera. Pero los sabios eran muy claros en algo. El conocimiento que no se aplica se convierte en peso, no en transformación. Por eso, esta última parte no es un cierre teórico, sino una guía práctica para empezar a vivir lo aprendido sin esperar condiciones perfectas, grandes cambios o señales extraordinarias. La tradición enseña que la activación de la abundancia comienza con 3 movimientos internos: reconocimiento, alineación y continuidad. El reconocimiento es ver la realidad sin negarla ni exagerarla. La alineación es decidir actuar desde el propósito y no desde el miedo. La continuidad es sostener el proceso, incluso cuando los resultados aún no son visibles. Estos 3 pasos parecen simples, pero son la diferencia entre un cambio momentáneo y una transformación profunda. El primer principio práctico es la coherencia interna. Los sabios decían que la abundancia no responde a la cantidad de acciones, sino a la calidad de intención detrás de ellas. Por eso, la persona que agradece mecánicamente no activa nada, pero quien agradece con presencia, aunque sea por algo pequeño, expande su capacidad de recibir. La coherencia no significa perfección, sino correspondencia entre pensamiento, palabra y acción. Si pides desde la carencia pero actúas desde el miedo, el flujo se bloquea. Si actúas desde la confianza, aunque sea en gestos mínimos, el camino se abre. El segundo principio es el honrar lo pequeño. La tradición afirma, lo poco es la prueba de lo mucho. Esto no se refiere solo a dinero, sino a tiempo, relaciones,
oportunidades y energía. Cuidar lo que ya tienes es más poderoso que desear lo que aún no llega. Quien desprecia lo pequeño demuestra que no está listo para lo grande. Por eso, los sabios enseñaban que la abundancia se activa cuando una persona trata cada recurso como semilla, no como sobra. El tercer principio es la circulación consciente. No se trata de dar por obligación ni de regalar sin sentido, sino de romper el patrón del estancamiento interno. Los maestros decían que una persona puede comenzar a circular incluso sin dinero, compartiendo tiempo, escucha, apoyo, palabras con propósito. La abundancia no se mide por la cantidad de lo que se entrega, sino por la intención detrás de la entrega. Cuando alguien da desde el miedo, se vacía. Cuando da desde la confianza, se expande. El cuarto principio es la relación con la palabra. Lo que decimos no solo comunica, sino que dirige. La tradición insiste en que la persona que repite constantemente frases de falta construye un camino hacia ella, incluso sin darse cuenta. Activar la abundancia no es evitar hablar de dificultades, sino hablar desde responsabilidad y no desde victimismo. Cambiar "no tengo salida" por "estoy buscando dirección" no es positivismo vacío, es una reorientación de identidad. La palabra abre o cierra puertas invisibles. El quinto principio es el silencio interior. Los sabios enseñaban que la bendición no entra donde hay ruido constante. El ruido no es externo, sino mental. Comparación, prisa, autoexigencia, pensamientos repetidos. Activar la abundancia requiere espacios de pausa, aunque sean breves. Un minuto de respiración consciente puede sostener una decisión que antes habría sido tomada por impulso. La abundancia no llega cuando la vida se ordena, sino cuando la persona deja de vivir en batalla interna. El sexto principio es tomar decisiones desde el propósito y no desde el miedo. Esto no significa arriesgar sin pensar, sino no permitir que el temor sea la única voz que dirige. Para los sabios, cada vez que alguien elige desde el propósito, aunque el resultado tarde en aparecer, fortalece su recipiente interno. La vida responde más a la dirección que a la velocidad. El propósito es un ancla, el miedo, una fuga. El séptimo principio es la constancia sin ansiedad. La mayoría abandona el proceso porque espera señales rápidas. La tradición enseña que la abundancia llega como la aurora. Primero, una claridad tenue, luego, una expansión gradual. La persona que quiere resultados inmediatos arranca la semilla antes de tiempo. La constancia no es repetir acciones mecánicas, sino sostener una dirección sin desesperarse. La ansiedad acelera, pero debilita. La paciencia avanza, pero sostiene. Ahora, una pregunta esencial surge. ¿Qué hago cuando, a pesar de aplicar todo esto, no veo cambios inmediatos? Los sabios respondían, observa tu interior, no tu calendario. A veces, la vida retrasa lo externo para fortalecer lo interno. La espera no es castigo, sino preparación. Lo que llega antes de tiempo se pierde. Lo que llega en su momento se sostiene. Y aquí está la parte más importante. No necesitas transformar todo para comenzar. La abundancia no empieza cuando cambias tu realidad, sino cuando cambias tu posición frente a ella. Un pensamiento consciente, una respuesta diferente, una palabra cuidada, una gratitud honesta. Eso ya es activación. La mayoría subestima lo pequeño, cuando lo pequeño es lo único que realmente transforma. Antes de cerrar este camino,
quiero recordarte algo que los sabios repetían. La bendición nunca se aleja. La persona es quien se desconecta. Si estás escuchando estas palabras, significa que estás en el momento exacto, ni antes ni después. No llegaste tarde, no te falta nada para comenzar. Lo único que la abundancia exige es disponibilidad interior, no perfección. Y aunque esta sea la última parte del video, no es el final del proceso. Lo que viene ahora es una nueva etapa. Si este contenido resonó contigo y deseas seguir profundizando en secretos que rara vez se revelan en público, te invito a permanecer en este camino. Estamos apenas en el inicio. Lo que viene será aún más profundo, más claro y más práctico. Recuerda, la abundancia no se conquista, se cultiva, no se espera, se activa. Y cada día es una nueva oportunidad para expandir lo que ya comenzó dentro de ti.